Buenas noches a todos, muchas gracias a los miembros de la academia y a la doctora Medina Mora por esta invitación. Como les mencionaba la doctora, yo les voy a presentar las tendencias del consumo de alcohol en nuestro país. Empezaré por mencionarles que a nivel internacional sabemos que México no ocupa los primeros lugares en el consumo de drogas médicas e ilegales, sin embargo sí tenemos un problema fuerte con el consumo de alcohol. De acuerdo al último reporte mundial sobre alcohol, México ocupa el 10º lugar en América Latina en el uso de esta sustancia y sabemos que su uso nocivo resulta en una importante carga sanitaria, social y económica para la sociedad en general. De hecho, este reporte nos indica que en el 2012 el 5.1% de la carga mundial de enfermedades y lesiones fueron atribuibles al consumo de alcohol. En nuestro contexto nacional sabemos que México tiene una larga tradición en el desarrollo de encuestas epidemiológicas y cualitativas que han abordado justamente cómo se presenta este problema y también en general los problemas de adicciones en nuestro país. Tenemos las encuestas en hogares que se hacen cada 5 años con población general que habita en sus hogares y también encuestas con grupos especiales como son los estudiantes, así como estudios con poblaciones de difícil acceso, como por ejemplo pueden ser los consumidores de heroína, que muchas veces ya no se encuentran ni en sus hogares ni en sus casas y por lo tanto tenemos que llegar a ellos con otro tipo de metodologías, pues son poblaciones ocultas. Y también contamos con los sistemas de vigilancia epidemiológica que nos permiten monitorear cómo se presentan las diferentes adicciones en nuestro país. Específicamente, el día de hoy les voy a hablar de las encuestas en hogares y de las encuestas en estudiantes y daré algunos datos sobre los datos del CISBEA. Bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones 2011, vemos en cuanto a la prevalencia alguna vez en la vida, que es uno de los principales indicadores que medimos en estos estudios, encontramos que la prevalencia nacional de consumo de alcohol incrementó pasando del 61.3% al 71.3%. Este es un incremento significativo en el consumo y si dividimos al país por regiones, encontramos aquellos que están en color rojo, observamos que están por arriba de este promedio nacional, las regiones que están en color amarillo nos indica que están alrededor del promedio y las que están en color verde por abajo, de tal manera que la región centro muestra los mayores consumos alguna vez en la vida de alcohol y también con un incremento significativo. Esta misma tendencia la observamos para el otro indicador importante, que es el consumo en el año previo al estudio, y vemos que la región centro también es una de las principales junto con la región norcentral en este consumo en el último año. Otro aspecto importante a considerar son los patrones de consumo. Sabemos que en nuestro país el consumo diario realmente es una práctica poco frecuente, lo mismo que el consumo consuetudinario. Sin embargo, el consumo alto, episódico, de grandes cantidades es una práctica más frecuente. Llamamos consumo alto aquel en el cual el individuo ha consumido en el último año 5 copas o más en el caso de los hombres y 4 copas o más por ocasión de consumo en el caso de las mujeres. Y vemos que alrededor del 32% tiene esta práctica. Este consumo se concentra sobre todo en la región norte de nuestro país y lo interesante de ver es estas diferencias por grupos de edad y sexo en esta gráfica. De tal suerte que vemos que hay menor diferencia entre hombres y mujeres con un consumo alto adolescente que lo que observamos entre hombres y mujeres en edad adulta, lo cual nos indica justamente que pareciera que los adolescentes copian cada vez estos modelos de consumo alto de la población adulta. En cuanto a la posible dependencia al alcohol, vemos que tuvo un incremento significativo, pues pasó del 5% al 6.2% en la población general. Hay 2 aspectos importantes a considerar en esta diapositiva. En primer lugar, el consumo, si bien, o la dependencia más bien es más alta en los hombres, es importante ver que en los hombres jóvenes este índice de dependencia prácticamente se duplicó, mientras que en las mujeres lo que observamos es que en las adolescentes tienen niveles de dependencia ligeramente más elevados que las mujeres adultas, lo cual es un dato que
que nos llama la atención. Si comparamos los índices de dependencia con lo que sucede en Estados Unidos, encontramos que en México tenemos un mayor nivel de dependencia. De hecho, podemos ver en este mapa cómo se concentra sobre todo en la región noroccidental, que fue la que tuvo el índice de dependencia más alto, y si comparamos con Estados Unidos, pues vemos justamente cómo esto también se concentra en la parte fronteriza de este país, con índices altos también en California y en Arizona. Ahora bien, si bien el consumo de alcohol es el principal problema que tenemos, sabemos que no todas las personas que acuden a buscar tratamiento, por ejemplo, en este caso en la región noroccidental, lo hacen por el consumo de alcohol. En esta gráfica podemos ver las tendencias en cuanto a la droga de impacto entre la población que busca tratamiento. Y vemos cómo principalmente en esta región, que coincide con la previa que les mostré, justamente buscaron ayuda principalmente por el consumo de cristal y por el consumo de heroína, y en tercer lugar por el consumo de alcohol, lo cual nos indica justamente que el cristal en esta zona, pues sabemos que colindante con Estados Unidos, que es el mayor productor de metanfetaminas, pues no es una coincidencia que justamente nosotros también tengamos a una amplia parte de la población que acude por esta sustancia a buscar tratamiento. Por otra parte, vemos que más de la mitad de los hombres consideran a la cerveza como su bebida de preferencia. Vemos que los destilados están en segundo lugar, los vinos de mesa, las bebidas preparadas y demás con porcentajes realmente pequeños, lo cual nos hace pensar que cualquier medida orientada a disminuir el consumo de alcohol debe, por supuesto, incluir a la cerveza. En cuanto a la edad de inicio, los datos de la encuesta nos dicen que principalmente el inicio se da entre los 12 y 17 años y más de la mitad de los hombres inició en esta etapa. El inicio en las mujeres es un poco más tardío y lo interesante es ver cómo después de los 25 años el inicio en el alcohol pues es mucho menos frecuente. Por otra parte, si vemos el número de bebedores con dependencia que han buscado tratamiento, vemos cómo la dependencia al alcohol es el trastorno con mayor rezago. Y vemos justamente cómo este rezago impacta sobre todo a las mujeres. Si comparamos el número de mujeres con dependencia que buscaron tratamiento, vemos que es sumamente inferior al de los hombres. De hecho, vemos que hubo un decremento entre el 2008 y el 2011 de las mujeres que buscaron tratamiento. En total, solamente el 6.8% de las personas con dependencia al alcohol han recibido tratamiento. Ahora bien, los datos de estudiantes nos vienen a reforzar este panorama epidemiológico que nos muestran las encuestas en hogares. Y vemos como en esta gráfica, que justamente nos muestra 3 estudios diferentes, realizados con poblaciones diferentes y en diferentes años, como justamente estos datos provienen de estudiantes de Tijuana, de quinto y sexto año de primaria. Estos datos de secundaria y bachillerato se levantaron en 2012, provienen de la encuesta de estudiantes, y de un estudio en la Ciudad de México con universitarios. Y vemos justamente cómo en los estudiantes de primaria realmente no tenemos diferencias por sexo en el abuso de alcohol. Los índices de consumo se traslapan, lo mismo que en los estudiantes de secundaria, y empezamos a ver diferencias a partir de bachillerato, y estas diferencias se marcan más en los estudiantes de licenciatura. Continuando justamente con el abuso de alcohol entre estudiantes, vemos o confirmamos un poco el dato anterior, pues en la medición de 1997 encontramos una diferencia relativamente importante entre los hombres y las mujeres en cuanto al abuso de alcohol, que es tomar 5 copas o más en el último mes. Sin embargo, en las últimas mediciones, en la del 2012, vemos que esta brecha realmente es mucho más corta. Y en cuanto a la edad de inicio, la encuesta en hogares, como les mencionaba hace un momento, nos reportaba este inicio alrededor de los 12 y 17 años. Esta encuesta en estudiantes nos da todavía un dato más preciso, pues esta edad de inicio está principalmente alrededor de los 13 años. Ahora bien, en cuanto a la relación del inicio temprano en alcohol con el consumo de otras drogas, vemos como aquellos niños que iniciaron
su consumo de alcohol a los 10 años o menos, tienen un riesgo mayor de consumir cualquier otra sustancia, y este riesgo disminuye a medida que la edad en el consumo se retrasa. Y en relación con otras problemáticas, vemos que aquellos jóvenes con un consumo problemático de alcohol pues presentan mayores conductas como fumar, haber tenido relaciones, actos antisociales y haber sido víctimas de abuso de alcohol. Esta tendencia lo observamos tanto en los hombres como en las mujeres. Sin embargo, pareciera que a las mujeres el consumo problemático de alcohol nos impacta más en nuestra vida emocional, pues aquí tenemos porcentajes mayores para posible intento suicida, síntomas depresivos y conducta alimentaria de riesgo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el alcohol efectivamente es nuestro principal problema de adicción en México, y a quienes más afecta es a la población más joven. Uno de los indicadores, que es la edad de inicio, que es el más importante, nos indica que existen otros riesgos cuando este inicio es temprano, para consumir otras drogas y para presentar otros problemas de salud mental. Y aunque los hombres consumen más, vemos que la diferencia con las mujeres cada vez es más estrecha, y entre menos edad, más corta es la diferencia. De hecho, vimos que los porcentajes o los índices de consumo se traslapan en los más chiquitos. El índice de dependencia en mujeres en tratamiento es muy bajo, de ahí que nos planteamos dos preguntas. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que ya tienen problemas de dependencia y no están en tratamiento? ¿Dónde están? Y por otra parte, nos preguntamos si existe relación entre esta falta de atención y el vínculo con otros problemas de salud mental, pues pareciera que sus problemas relacionados al consumo de alcohol y otras drogas los viven de manera aislada. Por lo tanto, consideramos que los retos están en el trabajo con la población adolescente y también en las mujeres. Necesitamos políticas públicas dirigidas a los jóvenes, pero también con una perspectiva de género. Muchas gracias. Sobre alcohol, México ocupa el 10º lugar en América Latina en el uso de esta sustancia, y sabemos que su uso nocivo resulta en una importante carga sanitaria, social y económica para la sociedad en general. De hecho, este reporte nos indica que en el 2012 el 5.1% de la carga mundial de enfermedades y lesiones fueron atribuibles al consumo de alcohol. En nuestro contexto nacional sabemos que México tiene una larga tradición en el desarrollo de encuestas epidemiológicas y cualitativas que han abordado justamente cómo se presenta este problema y también en general los problemas de adicciones en nuestro país. Tenemos las encuestas en hogares que se hacen cada 5 años con población general que habita en sus hogares, y también encuestas con grupos especiales como son los estudiantes, así como estudios. Les voy a hablar de las encuestas en hogares y de las encuestas en estudiantes, y daré algunos datos sobre los datos del CISBEA. Bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones 2011, vemos en cuanto a la prevalencia alguna vez en la vida, que es uno de los principales indicadores que medimos en estos estudios, encontramos que la prevalencia nacional de consumo de alcohol incrementó pasando del 61.3% con poblaciones de difícil acceso, como por ejemplo pueden ser los consumidores de heroína, que muchas veces ya no se encuentran ni en sus hogares ni en sus casas, y por lo tanto tenemos que llegar a ellos con otro tipo de metodologías, pues son poblaciones ocultas. Y también contamos con los sistemas de vigilancia epidemiológica que nos permiten monitorear cómo se presentan las diferentes adicciones en nuestro país. Específicamente el día de hoy, buenas noches a todos, muchas gracias a los miembros de la academia y a la doctora Medina Mora por esta invitación. Como les mencionaba la doctora, yo les voy a presentar las tendencias del consumo de alcohol en nuestro país. Empezaré por mencionarles que a nivel internacional sabemos que México no ocupa los primeros lugares en el consumo de drogas médicas e ilegales, sin embargo sí tenemos un problema fuerte con el consumo de alcohol. De acuerdo al último reporte mundial